Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Antonio, vengo de Madrid. Sí, como han dicho, a los científicos nos gusta mucho la cerveza. Bueno, pues en Madrid tenemos la MAO y la Águila. Pero bueno, pues aquí tenemos la Águila, por ejemplo. Y bueno, básicamente así para empezar, pues al igual que vosotros, yo también cuando acabé el colegio tenía que pensar en qué quería trabajar, no, quería dedicar mi vida, básicamente. Es una pregunta muy general, entonces traté de focalizarlo en aquello que a mí me generaba interés. Aquello, cosas del día a día, igual parecen tontas, pero que pueden generar interés. Porque, por ejemplo, preguntas muy estúpidas, se pueden parecer. ¿Por qué si colocamos cierto líquido en un coche, hacemos que se mueva, pero en cambio si colocamos lejía, por ejemplo, no? No lo hagáis, ¿vale? Porque no va a funcionar. ¿Por qué, por ejemplo, unas sustancias tienen un olor y otras sustancias tienen otro? O por qué, por ejemplo, si metemos dos camisetas del mismo color en la lavadora, salen igual, mientras que si metemos dos de diferente color, se pueden distinguir. Bueno, pues a esta última pregunta, por ejemplo, la respuesta de mi madre fue: no pongas la lavadora, hijo, para que no vuelvas a poner la lavadora. Pero en cambio, la gente y mis profesores me decían: si quieres saber cómo cambia la composición de las cosas, pues estudia química. Dedícate a estudiar química. Y básicamente eso fue lo que hice. Entonces, os voy a explicar muy brevemente cómo ha sido o cómo estudiaría la química este fenómeno de las camisetas, por ejemplo, ¿no? Pues, digamos que habría una rama de la química que se dedica al estudio, al análisis de la composición de las cosas, ¿no? Al diseñar instrumentos, también que lo miden, etc. Esto sería la química analítica. Hay gente que se dedica aquí, por ejemplo, al campo del análisis pues, en hospitales, en laboratorios. Otra gente se dedica a la química forense. Por ejemplo, la semana pasada vi un policía forense, pues digamos que los químicos analíticos trabajan con ellos también. Luego habría una parte de la química que a lo que se dedica es a este diseño de, por ejemplo, por un lado, las camisetas, ¿no? Que son compuestos que tienen muchos carbonos, y por otro lado, gente que se dedica al diseño del color, que son compuestos que no tienen carbonos. Pues básicamente eso es la química orgánica, que estudia compuestos con carbono, y la inorgánica, que son compuestos sin carbono, estudia compuestos sin carbono. Y esta gente que se dedica, pues se puede dedicar al análisis, o sea, al diseño de medicamentos, por ejemplo, se puede dedicar a trabajar también pues, en laboratorios, al diseño de materiales. Por ejemplo, hay un material que está muy de moda ahora que es el grafeno, no sé si habéis escuchado hablar de él, pues bueno, tenemos un póster ahí fuera puesto también, si queréis preguntar cualquier cosita. Y luego, básicamente, otra rama de la química, que sería los que trabajamos sentados, los que no tenemos que estar de pie todo el día, sería la química física, que nos dedicamos a trabajar con ordenadores, simulaciones de todas estas reacciones de lo que pasa. Y básicamente a esto me dediqué yo. Entonces, tras hacer la carrera de química, hay que ponerse a trabajar, digamos, después de estudiar. Y yo lo que hice fue dedicarme de momento, me estoy dedicando a la investigación. Investigar en el IPC, como he dicho antes, y así, en muy resumidas cuentas, obviamente un investigador investiga, no es lo primero que hace, pero tiene otras capacidades que yo creo que pueden ser muy interesantes, que no son únicas de aquí, pero que pueden hacer esto muy, muy interesante. No, por ejemplo, lo primero, los investigadores nos dedicamos a entender la realidad, a entender las cosas que suceden, y a dar una explicación. Para entender las cosas, obviamente, hacen falta teorías. Cada uno puede tener su teoría, por lo tanto, para ello hay que debatir con otras personas. Y si queremos debatir en los días de hoy, lo que tenemos que hacer es viajar también, porque hay gente, aquí podemos pensar una cosa, en otros sitios pensarán de otra manera, por lo tanto, es inevitable que la investigación implica viajar. Entonces, bueno, ya para acabar, yo os recomendaría, obviamente, voy a barrer a mi campo, os recomendaría que estudiaseis química o trabajaseis de esto, porque como dijo Mulliken, un científico conocido, pues la química trata los cimientos del mundo material en el que se basa nuestra vida. Como dijo Severo Ochoa, fue más allá, por ejemplo, dijo que hasta el amor necesita química. No el enamoramiento, pero bueno, una serie de procesos químicos. Y bueno, como dijo otro investigador reputado también, que la química está bastante buena. Así que, ok.